buenas tardes. Qué gusto que nos saludemos aquí en una pesada tarde de sábado. Y estamos aquí presentes Tatiana Cuevas, directora del Museo Carollo Gil, y los dos miembros del colectivo Tercero y Quinto, Rolando Gabriel y su Cuauhtémoc Medina, y vamos a hablar de este libro, que es el volumen de acompañamiento, por decirlo así también, el momento de exhibición permanente de lo que ha sido el proyecto que han compartido el Museo Amparo, como el Museo de Iniciativa, el Marco de Monterrey y el MUAC de la UNAM. Y es el intento de tratar de trazar una exhibición que explore, explique y exponga el trabajo de Tercero y Quinto en una larga duración. También en el afán de producir no solamente una documentación del trabajo, sino la oportunidad de establecer una comunicación de cuál es la lógica que subyace a la serie de proyectos que han ido acompañando ya en un tiempo significativo. Entonces voy a empezar diciéndoles que si bien hay una relación desacomodada y complementaria entre la publicación y la exhibición, las dos en cierta manera tienen un gozne común, que es el haber querido desplegar la obra en torno de tres ejes, que en una buena medida a mí me toca en el ensayo curatorial tratar de explorar sin convertir en una estructura dominante. Un elemento que ustedes van a encontrar como característico del libro es que la estructura de la exhibición aparece como una especie de cimentación, pero en realidad permite que la obra escape por ductos, ventanas y vanos, que es algo que nos parece que es importante en la medida de que el trabajo de Tercero y Quinto plantea desde el inicio una cierta complejidad. La complejidad estriba en que varias de las formas en que de modo naturalizado tendemos a ordenar las obras de los artistas en relación a ejes como cronología, temática, la gente con la que se acuestan los artistas en distintas etapas y los lugares donde se produce no eran útiles para tratar de entender el trabajo. Por supuesto, el nivel de la gente con la que se acuestan es un caos tal que no ofrecía una guía, pero ciertamente el problema es que el modo en que se entreveran temporalidad y temática en una forma que tiene un valor sustancial no es concluyente. El hecho es que esta es una obra que en su naturaleza plantea todo el tiempo un cuestionamiento a la lógica de progresión, continuidad y fin, no solamente de nuestras narrativas, sino también de la lógica de la producción arquitectónica y de nuestro concepto de la operación de la historia. Entonces, el que la obra esté en cierta forma trabando el desarrollo y al mismo tiempo que esté continuamente estableciendo construcciones, regresos, perforaciones y cambios de decisión, el que sea una casa donde con mucha frecuencia lo que iba a ser el baño acaba siendo la cocina y lo que iba a ser una puerta empieza a ser una escalera, y finalmente cuando parecía que iba a haber alguna clase de sentido de circulación, los arquitectos la interrumpen, implicó una cierta tarea a Tatiana Pimentel y a quien habla, para tratar de imaginar cómo negociar, establecer una apariencia de orden, sin lo cual una exhibición pues es normalmente imposible de entender, y al mismo tiempo generar una trama que pudiera ser suficientemente capaz de volverse después un laberinto. La decisión que tomamos es efectivamente escoger tres ejes que bien a bien tienen ciertas obras que les sirven de un referente paradigmático, que acaban siendo identificables en relación de ciertas obras que lo representan de forma cabal, pero tres ejes que al mismo tiempo en realidad podrían ser la base para designar, entender o por lo menos iluminar parcialmente muchas de las otras obras. De modo que es una clasificación tan
temporal, hipotética y finalmente reformable, como la geografía de las ciudades y los procesos sociales que el tercer mito está tratando de señalar. Estas tres, ejes, argumentos, y espero que ustedes me crean en que fue el resultado de varias vueltas para arribar a ese orden, que finalmente son las que estructuran la exhibición. Son por un lado la noción de obra gris. Yo me ocupo en mi ensayo de tratar de reflexionar sobre una categoría que es bastante más local de lo que yo imaginé, pero que por supuesto refiere a el estado que puede ser lo mismo intermedio que final, porque ese es un asunto fundamentalmente de clase o de situación de los edificios, que sugiere que lo que está construido ya es en un principio habitable, pero no tiene acabado, y por tanto también en una lógica de la posibilidad que pudiera eventualmente derivar en una serie de alternativas y de opciones futuras. O sea, es un momento, la obra gris, que alberga o la tragedia de la imposibilidad de terminar, o la suposición y la duda sobre cuáles son los pasos finales. Entonces, esa categoría está muy dominada por precisamente intervenciones que tienen una condición de referir a la ubicación de muros, a la ubicación de elementos que crean, interrumpen o transforman espacios, y que negocian precariedad, indecisión, malhechura o transformación. En una segunda categoría decidimos situar la noción de ocupaciones en ese plural en los varios ejes que autores incluso como Ito Steyer han señalado recientemente. Claro, por un lado la noción de forma de labor, pero también la noción de la toma de un espacio, si no necesariamente por la fuerza, sí por la necedad, y la función de tomar algo que estaba hecho con un propósito y torcer en el usarlo, habitarlo o estar ahí, ese propósito originario. Y finalmente, por supuesto, la noción de una especie de colonización militar política o social. Entonces, hay algunas obras muy características del colectivo, por ejemplo, la intervención de la Sala Siqueiros, que consistió en traer a los vendedores de cuadros del Jardín del Arte para hacer jaulas y bodegas de un tianguis, y por tanto de pronto tener lo que era una casa ocupada por una sala de exhibición y de cultura, ocupada por las bodegas, la necesidad de almacenamiento temporal de un mercado. Y ese gesto, por supuesto, está localizado en ciertas transformaciones de orden físico, pero sobre todo en una operación de violencia sobre la naturaleza predesignada de un sitio. Finalmente, hay toda una última sección que está organizada en torno de la noción de los protocolos de orden organizativo, legal y de regulación, que han sido una de las pasiones perversas, sino el punto fundamental del fetichismo de Rolando y Gabriel, en donde no pueden ver un cierto tipo de orden sin pensar cómo distorsionarlo. Y aquí tengo que hacer una definición que contra la sana adolescencia de querer romper el orden o violar una ley o transgredir, la razón por la que llamo esto perverso es porque se trata de tomar un protocolo y modificarlo, manteniendo la estructura de, digamos, normatividad. Entonces, claro, repito,
esos son más 3 ejes sobre los cuales el trabajo de Tercer Quinto se podría iluminar desde muchas direcciones. ¿Qué cajones bien preparados? Voy a simplemente cerrar con dos apuntes. Uno respecto a que el título del libro, el título de la exhibición, y ciertamente de alguna manera el espíritu que baña el argumento que ha acompañado la realización de este momento de evaluación del trabajo de Tercer Quinto, tiene un sentido bastante preciso. La noción de obra abierta, por supuesto, obra inconclusa, es la de una pieza que el Tercer Quinto viene alimentando un cierto tiempo, canibalizando la estructura cultural para seguir apoyando un proceso de autoconstrucción que viene ocurriendo sobre un terreno que antes fue una plataforma que Tercer Quinto produjo en las afueras de la ciudad de Monterrey. Un proceso en el que las instituciones culturales malgastamos recursos para ofrecer cosas como sacos de cemento, un boiler o una serie de varillas que van contribuyendo a que una construcción se vaya realizando. El elemento que aparece ahí decisivo es esta noción de el tipo de estructura social, el tipo de arquitectura y el tipo de situación que Tercer Quinto formula como una obra inconclusa en ese estado precisamente de latencia de la obra gris, y también del hecho de que su trabajo no tiene una posibilidad de final, y que ese lugar entre desesperante y posible es una definición del trabajo del grupo. Me parece que en ese sentido, simplemente porque le agarramos mucho cariño todos, me gustaría leerles un parrafito de mi texto que se llama Varillas que apuntan al cielo, que precisamente es la imagen que justifica ese título. Y va a ser nada más la imagen sin la argumentación. Perdón, Hace un decenio, en esos diálogos que hacen que los congresos de académicos no sean solo la exhibición ególatra de ponencias y cuestionamientos, el antropólogo y escritor Francesco Palizzi lanzó una observación digna de ser registrada. Señalando los techos de las casas populares, caminábamos entre las calles de las afueras de Oaxaca, apuntó para quienes lo seguíamos entre callejuelas, cito: mientras en México haya botellas de refresco cubriendo varillas en las azoteas y antenas de televisión por encima de las casas, no habrá otra revolución. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, para mí participar en este libro fue finalmente una oportunidad para poder abordar con más profundidad algunos temas que habíamos conversado en colaboraciones anteriores, en exposiciones colectivas, donde habíamos tenido que negociar, de hecho, la presentación de fragmentos de piezas que tendrían que insertarse en un discurso de una exposición colectiva. Entonces, pues fue la verdad una muy buena oportunidad para finalmente poder discutir y conversar también con ustedes. Es un aspecto en especial que habíamos hablado ya, pero tocaba profundizar, y que es el hecho de que todas las situaciones, acciones, piezas, si bien resulten en un objeto, en un muro, en una acción, parten de la negociación con distintos agentes que participan o que para ustedes son la señal o el síntoma de una problemática social, ¿no? Una problemática del desarrollo, una problemática de la injusticia, una problemática que el arte o desde el arte se suele señalar, desde ciertas prácticas suelen señalar de muchas maneras, pero en el caso de ustedes siempre está implicada una negociación. No es nada más como observadores de algo que van a puntualizar, sino el hablar con las personas que están padeciendo esa situación y que,
hay dos caras de una moneda cuando están ustedes abordando eso, ¿no? Está digamos que la gente que está en esa situación, ustedes como observadores, pero que tratan de articular en ocasiones una mejoría real y que sí pueda tener un impacto positivo en la situación que están padeciendo estas personas. Claro que no se da en todos los casos, y eso era precisamente lo que definía el título que terminé por dar a este texto, que son las negociaciones estéticas, tanto éticas como estéticas del trabajo que ustedes han venido haciendo en todo este tiempo. Entonces creo que ahí valdría la pena hablar de situaciones, quizás, si prefieren hablar de otras piezas podría ser, pero estoy pensando, por ejemplo, en la pieza de ruinas, la carretera federal, digamos, en el entorno de Puebla, que es una pieza que señala una problemática que cuando se empiezan a construir autopistas, todos estos comercios de autopartes o hasta incluso comida que están en las carreteras aledañas, pues pierden su función porque la gente ya no utiliza esas carreteras, empiezan a utilizar la autopista y esta gente se queda sin digamos que el sustento fundamental de vida, ¿no? Y otra pieza, por ejemplo, que sería la contraparte, que es la que menciona Cuau, ¿no? Donde están el mismo proyecto que hicieron para la Bienal FEMSA, considera la reunión de materiales de construcción para poder construir realmente. Al final de la exposición, esos materiales son utilizados para construir un pedazo adicional o una habitación adicional de una casa que no ha podido ser construida en la periferia de Monterrey. Entonces, pues creo que sería interesante hablar de eso. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, el proyecto de ruinas, como mencionas, es un proyecto que se desarrolló en las afueras de la carretera, era Atlisco, a Mozoc, Puebla-Mozoc, y lo que identificamos fue justamente estos comercios, estos pequeños comercios que quedan abandonados después de que se abren otras vías, carreteras mejor equipadas, ¿no? Y lo que estamos pensando nosotros en ese momento era construir un proyecto que señalara ese fracaso en un sentido como muy amplio, muy general, un fracaso de un concepto de progreso, pues, ¿no? O sea, hay una necesidad del progreso, está asociado con, pues, que efectivamente con el dinero y el flujo del dinero, ¿no? El flujo de capitales. Entonces, el hecho de que una pequeña empresa familiar terminara arruinándose, a nosotros nos parecía muy importante como señalar y recuperar a partir de un proyecto. El proyecto consistía en construir una plancha de concreto que cubría toda la superficie de la construcción. Decidimos por una pequeña construcción que era un tendajón, el tendajón Ani, era una pequeña tienda, ¿no? Construimos la plancha de concreto y después lo que hicimos fue remover la construcción, generando un grabado, digamos, sobre la plancha, haciendo, no sé, como un negativo de la distribución de la casa o del tendajón. Sí. Y digamos que es el tipo de escultura que ya teníamos mucho tiempo desarrollando, ¿no? Un tipo de escultura que nos interesaban los contextos periféricos de las ciudades, ¿no? Y obviamente empezamos por la ciudad de Monterrey, porque nos interesaba construir ideas sobre la escultura donde partíamos de una tesis de que si la escultura pública es una especie de coronación del desarrollo urbano, entonces justamente donde no había esos indicadores de desarrollo urbano podríamos desarrollar escultura, y una escultura pública. Entonces en esos procesos, digamos, escultóricos nos dimos cuenta que era inevitable que hubiera una relación en términos sociales con las dinámicas de las comunidades donde trabajábamos. Luego, para hablar también de obra inconclusa, para marcar lo que estamos trabajando en este momento, bueno, este tipo de esculturas las habíamos hecho totalmente al margen, digamos, de proyectos expositivos. Eran nuestras exploraciones en contextos particulares.
pero cuando con Obra Inconclusa fue la primera vez que nos planteamos religar un concepto de centro y periferia, y concibiendo el centro, concibiendo los espacios culturales, en este caso la primera vez que lo hicimos en la Bienal FEMSA, considerando los centros culturales como un centro. Y entonces nuestra idea era, ok, con los presupuestos que se nos están asignando para la elaboración de un proyecto, entonces se nos presentó la oportunidad de religar esas dos situaciones, ¿no? Que no las habíamos trabajado de esa manera. Entonces, para la Bienal FEMSA, los presupuestos compramos cemento, varilla, bloc, materiales que iban a servir específicamente para las mejoras de una casa en particular, que teníamos mucho tiempo viendo que nomás ahí se quedaba y ahí se quedaba y no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba. Entonces esa fue la primera idea, y cuando en el trabajo curatorial con Cuauhtémoc y con Tayana se planteó la posibilidad de que, como había un concepto en la exposición que se llama reactivaciones, que la idea era volver a hacer obra que habíamos producido en otros momentos, en otros lugares. Obra Inconclusa se convirtió en ese momento como en el centro de la exposición también, porque era aprovechar ahora, y ya planteándose una exposición que iba a tener varias sedes, entonces era ahora aprovechar esas diferentes sedes para seguir comprando y seguir acumulando material y seguir haciendo estas mejoras de la casa de Doña Juana. Y entonces se convirtió en el eje de la exposición, y para nosotros fue la primera vez en la que pudimos establecer esa unión entre conceptos que habíamos estado trabajando en periferias sociales y un centro cultural, en el sentido de centro de poder político, cultural, económico, como pueden ser los museos. Y esa era la idea de esos dos proyectos. Quizás se podría hablar un poco del libro, cómo está hecho, cómo está formulado. El libro, lo van a ver, es un clásico ejemplo de la dificultad de precisamente crear un libro ad hoc, y además no voy a hacerles la historia de las batallas que representó entre editor, escritores y diseñador. Se ve muy hermoso, pero la cantidad de sangre que corre debajo de él es muy significativa. Estructuralmente el libro tiene cuatro momentos que están en cierta manera separando la argumentación. Al principio un recorrido de la obra de Tercero en Quinto, que, como les digo, no ocurre de una manera cronológica, porque no hay ganancia. Esa es de alguna manera la premisa a la que arribamos. No hay ganancia ni intelectual, ni espiritual, ni visual de ordenar este trabajo cronológicamente. Es un trabajo que no adquiere madurez y tampoco tiene un momento inicial precario, lo cual es interesante, porque lo que hacemos al tener acomodos cronológicos es, en cierta manera, aceptar la hipótesis de que los artistas evolucionan. Es algo que, claro, tenemos la esperanza siempre que los seres humanos hagan eso, pero los artistas a veces se sustraen a la obligación de crecer de una manera progresiva. Lo que hemos hecho es, sin establecerlo como capítulos, organizar la obra con la guía de los conceptos que les planteo en la exhibición, o sea, ubicando el universo, que es más una especie de nébula gaseosa de la obra gris, después el de ocupaciones, para acabar con las obras que están más afincadas en la lógica institucional. Luego de eso viene un compacto de los textos, tanto de Tatiana como de Eric Vázquez, como el diálogo que ellos emprendieron con Gonzalo Ortega, y mi texto, que digamos que es la parte que suponemos que la gente se va a saltar, para llegar a lo que dio la oportunidad de pensar en este libro, y la generosidad que siempre tiene el Museo Amparo, de no haber puesto como requisito que el libro estuviera listo en la inauguración de ellos. Es algo que yo, por ejemplo, en el MOAC no hubiera podido sobrevivir. Para poder tener una sección que documenta la exhibición. Es una sección silente, no se anuncia que se va a documentar la exhibición. Acaba siendo un
intento muy discreto de mostrar cómo la exhibición fue una especie de ocupación de estos museos y el propio comportamiento que tiene la exhibición en los museos, sin enunciarlo, sin llegar a la vanidad de querer hacer un argumento sobre el argumento, está ahí desplegado. Y luego ya viene la lista de obra, que por supuesto es un elemento de Marras. Yo quiero además reforzar algo que va en la dirección del comentario que Gabriel y Rolando hicieron sobre obra inconclusa. También esta fue la oportunidad en el proceso de la historia de Tercero Quinto para establecer el trabajo, establecerlo desde el punto de vista de que ellos tomaran decisiones en torno a cuáles eran las obras que podían tener una existencia posterior, que incluso pudiera llegar a ser transferible, vendible, cerrado, como un objeto cerrado. O sea, ha sido la oportunidad no solamente de escribir el libro, fue la oportunidad para facturar la escritura de la obra. ¿Cuáles eran las obras que para existir necesitan ser reactivadas? O sea, que cabalmente no son obras en la forma de un documento, son obras que tienen que existir en práctica. Y cuáles son las que uno debe estar satisfecho con una especie de incluso instalación documental. O sea, hay un par de piezas, pienso por ejemplo Open Access en Toronto, que lo que hay es una escenificación documental en salas. Eso es de una forma que digamos rebasa lo que normalmente ocurre en una exhibición. Nos tocó trabajar junto con ellos para hacer esto, para en cierta manera cerrar la edición del trabajo de 20 años, en términos de que no ha sido el caso del trabajo de Tercero Quinto, que se hubiera dado la necesidad de estar todo el tiempo determinando cuál es el estatuto de la obra al terminar un proyecto. Por un lado, siempre están en fuga haciendo el proyecto que sigue, pero también la naturaleza de la propia producción había rechazado la idea de tener un modelo de documentación que se volviera el referente de obra terminada, o verlo como obra que produce en el taller ciertos objetos. Todo eso en cierta manera está escondido en el libro de una u otra manera. O sea, sí es una guía, pero también es una lista de una producción que por primera vez está no solo discutida, comentada, sino establecida. O sea, de una manera muy simple. Este es el primer catálogo. O sea, hay libros antes, hay un libro expediente que Tayana Pimentel elaboró ya hace algunos años. Hay libros que refieren a una obra, pero este es el primer intento de tratar de señalar cuál es el conjunto, y también el primer momento que el conjunto existe como tal. Y eso hace el libro especial en varias formas. Más allá de la batalla campal que hubo entre artistas y diseñadores, para hacer algo que, claro, en el mundo del arte sabemos que hacen Tercero Quinto, que es reprimir las posibilidades de la estética. Bueno, hay un diseñador que fue deconstruido, le quitaron los reboques, le rompieron las tuberías, un par de ocasiones al menos. No sé, pues ¿qué más podríamos hablar del proceso de Caterina? Nuestra coeditora de Caterina aquí, que también fue compañera de batallas de esta cuestión editorial. Y bueno, y también que habría que, no sé si aprovechar que Eric Vázquez, otro de los que colaboraron en la publicación, también hablaba sobre una cuestión más en particular, ¿no? Que es decir, digamos, como nuestra historia o nuestros inicios en Monterrey, donde empezamos a construir nuestras primeras ideas, un vocabulario incipientísimo en ese momento, con todavía titubeando para incluso invocar conceptos históricos del arte como escultura, como, no sé, ¿no? Ideas. Nosotros siempre hablábamos, ni siquiera podíamos decirle obra, decíamos proyectos, siempre. De hecho, la fecha sigue siendo como parte de nuestro vocabulario ese, ¿no? Sí, bueno, no sé si Eric le gustaría hacer un comentario al respecto. Puede ser interesante porque
Justo yo también pensaba esto al principio, que decías que en ellos no hay una evolución y que el concepto de evolución en el artista casi siempre es al contrario de la biología, algo que puede confundir y nos puede llevar a desarrollar categorías arbitrarias. Pero, ¿y entonces cómo le llamamos a lo que ellos hacen? Porque lo que tienen ahora en Nauhacali o lo que hicieron en Marco, que no era lo mismo que hicieron en Puebla, y que no será lo mismo que haremos en no es lo mismo, son los mismos problemas, pero es cierto que no podemos hablar de evolución en un sentido de que es una idea que se superó. A lo mejor podemos decir que se superó porque, no sé. Probablemente recuperando algo que Cuauhtémoc decía, que tiene que ver con la forma en que Rolando y yo concebimos el espacio y cómo es que opera y qué implicaciones tiene un espacio, ya sea expositivo o no, cualquier sitio, espacio, sitio. Probablemente eso es lo que nos obliga a estar repensando todo el tiempo las ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de la exposición, que efectivamente es digamos, es la matriz para tener este catálogo, Rola y yo decidimos que hacer la museografía, por ejemplo, que es algo que no siempre está, digamos, no es una tarea para los artistas, pues, pero para nosotros y por nuestro trabajo es importante asumir la museografía y ese pequeño detalle, por ejemplo, esa idea de que todo el tiempo tenemos que estar revisando los espacios expositivos, tenemos que estar revisando los espacios donde vamos a desarrollar intervenciones, nos obliga a necesariamente repensar todo el tiempo las ideas, ¿no? Entonces pareciera ser que hay una especie de necesidad de replantearse las cosas. Muy pocos proyectos terminan siendo en un tris, digamos, proyectos cerrados, como decías, Cuau, ¿no? O sea, muy pocos proyectos tienen esa naturaleza, esa característica. La mayoría tienen más bien, siempre están abiertos, siempre hay una posibilidad de ser reintervenidos, siempre hay una posibilidad de visitarlos nuevamente. Entonces creo que bueno, que eso también añade dificultad para efectivamente catalogar la obra, porque o sea, lo que está aquí probablemente en algunos años será modificado por algunas cosas. Pero yo creo que al mismo tiempo, aunque siempre revisitan, replantean y demás, como dice Cuau, está el ejercicio finalmente de esta exposición y de las versiones que tienen que ocupar cada sede donde se presenta, pero sí es un ejercicio en donde tanto en el libro como en la lectura que se plantea en el espacio hay piezas, o más bien todas las piezas lograron encontrar su lugar dentro de su sistema de pensamiento, ¿no? O sea, al final se hicieron bloques en donde se plantean ciertas estructuras o dinámicas que pueden estar regidas por una cuestión de los materiales utilizados, de las dinámicas de negociación planteadas, de los problemas señalados, y cada pieza, aunque sean revisitables, aunque puede salir no una segunda versión, pero puede salir como una secuela de un apéndice, no sé, cada una de las piezas creo que ocupan ya su lugar. Digo, es el objetivo al final de una revisión, ¿no? Entender cuáles son los cuerpos que, si no cronológicos, no cronológicamente, sí se entienden como ejes o nodos en torno a los cuales ustedes han venido desarrollando distintos proyectos. Un poco una herramienta mental que a mí me ayudó y que se les puse alguna vez a Tayana y a Rolando y a Gabriel, fue pensar, y lo mencioné al estar hablando, en la noción de establecer un texto. Es mucho más común en el campo de la filología y de la historia de las humanidades que uno esté consciente que los textos que la gente consume como si fueran hechos definitivos son hipótesis provisionales, de manera que cuando uno abre la Eneida, en realidad lo que tiene es un texto establecido en algún momento que precisamente se establece porque no está realmente fijo, porque hay una gama de presentaciones, en este caso los manuscritos históricos, que plantean variaciones a veces de una amplitud extraordinaria. Entonces hay un momento, que es el trabajo el raro momento en que un académico sí sirve de algo, que establece el texto, que lo fija,
pero esa fijación naturalmente tiene la peculiaridad de que es más el retrato de las necesidades de un momento para acceder a ese referente que una guía para entender qué ocurrió en un supuesto original. Es algo que, por supuesto, a medida que lo escrito empezó a estar definitivo, fue menos común. La imprenta tuvo el efecto de propiciar la idea de que los textos sí pueden ser compartibles, referenciables y en cierta manera unívocos. Entonces, establecer las obras en este momento tiene un poquito la forma de el que de momento en el año 2020 la obra de la embajada, de intervención en la embajada en el consulado de Miami estaba en posibilidad de ser fijada de esta manera, pero nada garantiza que eventualmente eso sea revocado en el futuro. Es una situación muy peculiar. Yo conozco pocas obras artísticas que tengan esa inestabilidad, pero esa inestabilidad, por supuesto, que es un derivado de la estética, que también es una exploración constante de una inestabilidad. Ciertamente yo al momento les hacía la broma de que un problema muy serio que tiene la obra de Tercero y Quinto, y estoy pensando en México, es que no es particularmente antisísmica. Queríamos exhibir en Yucatán. Yo solo quería recalcar que justamente la estructura visual, bueno, en la estructura editorial de este libro, cuando se trabajó la estructura visual, se pensó en un ensayo por parte de los artistas que no estaba obedeciendo a la estructura curatorial y a la forma en la que se había planteado la exposición, sino que justamente ustedes hicieron un trabajo importante que tomó mucho tiempo también para plantear de qué manera se iban a establecer las obras a nivel visual, qué iba a ir primero, qué iba a ir después. Y eso fue, creo que también particular y permite justamente que no se case con una manera de pensar su trabajo, ¿no? Sino que está establecido desde su concepción. ¿Les gustaría preguntar? ¿Alguien está interesado en hacer algún comentario? Nos encantaría escucharlos. Sí, perdón. Hola, buenas tardes. A mí me da mucha curiosidad saber su formación, tanto desde universidad, cursos, pero también experiencias o cosas que han vivido en la vida cotidiana que los han formado para que produzcan este tipo de trabajo. A todos nos da mucha curiosidad. Pues algo que hemos omitido es que es importantísimo, esto que mencionas, es que pues bueno, nosotros nos formamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Artes Visuales, y lo que definió la dinámica o la forma en la que trabajamos, incluso la cuestión iniciática en el arte, fue la colectividad. Es decir, y no solamente que se nos haya ocurrido a nosotros en la universidad, sino que ya de hecho veníamos, algunos maestros eran también parte de un colectivo, entonces eso fue algo que nosotros heredamos y lo heredamos así, sin preguntar y sin cuestionar. Más bien los cuestionamientos vinieron posteriormente, es decir, bueno, hasta dónde ha influido esta dinámica colectiva en el trabajo para desarrollar ideas en el arte. Esa sería como una especie de condición que sí ha definido nuestras ideas que podemos tener en el arte. Y cuando hablamos de las ideas que tenemos, por ejemplo, de trabajar mucho conceptos artísticos en periferias sociales, es porque nos gusta pensar esa relación que puedan contener el arte como una especie de centro también, en términos sociales, políticos, culturales, y llevarlo a donde se diluye ese centro, ¿no? O ya la señal es muy débil. Entonces, pues esa es una cosa que a nosotros pensamos nos ha marcado esas ideas, de cómo construimos nuestras ideas en el arte.
Hay otra cosa que también es importante mencionar, es el paisaje de la ciudad de Monterrey, el paisaje en todos los sentidos, pues, el paisaje urbano, el paisaje social de la ciudad de Monterrey. Muy seguramente eso también nos marcó muchísimo. Fue como una escuela al aire libre, ¿no? O sea, el caminar la ciudad, entenderla, cuáles son sus dinámicas. Muy seguramente esos fueron como los primeros momentos en que empezamos a hacernos preguntas sobre cómo operan los espacios, qué sucede, qué políticas existen en cada espacio, cuáles son sus diferencias o cómo se relacionan o cómo no están relacionados. Luego nos dimos cuenta que efectivamente al analizar la ciudad de Monterrey, estábamos tomando una pequeña muestra de todas las ciudades de México, ¿no? Y al final de cuentas entender cómo opera un país como México en muchos sentidos. Como una especie de cantera en términos figurados y literales, ¿no? Así, digamos que los materiales incluso que nos siguen interesando, nos hemos dado cuenta que en realidad es porque es lo que veíamos en una ciudad como Monterrey, ¿no? Que además produce, y es el orgullo de producir esa clase de materiales lo que ha dado su idea de, pues como de progreso y de emprendedurismo y de cómo también someter a la naturaleza de esa manera, ¿no? Con esos materiales. Y lo que ha definido la naturaleza y la apariencia de las ciudades. Nada más, brevísimo, me encantó esta metáfora que acaban de decir de pensar en México como un país que está en obra gris permanentemente. Sí, creo que sí, es así lo vemos. Sí, a veces se pone en obra negra, nos encantaría que terminara siendo obra blanca. Pues creo que es todo y pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Ah, cierto. Bueno, el libro, por aquí hay algunos ejemplares disponibles que ya podrán ver directamente con Rolando y con Gabriel, pero lo pueden encontrar en Exit, en la librería del Museo Amparo, la librería de Jumex, en el MUAC. Creo que por ahí es suficiente. Yo voy a aprovechar para dar el comercial de que la exhibición del tercer quinto del MUAC va a inaugurar el primer sábado de mayo, y entonces también va a haber otra publicación naturalmente en el estilo de las publicaciones del MUAC. Muchas gracias.